acotación. Hemos cambiado de tema nosotros. En la lista figura ¿Perdón? VIH en la lista figura que somos el tema de VIH con diabetes, pero cambiamos el tema hace unas semanas. A ver, ¿cuál es? Ahí está. A ver, como le decía, a ver, digan su tema. eh, Hagamos dos presentaciones lo más breve posible para poder avanzar. A ver, ¿cuál es Ok. el tema entonces, mi estimado Jorge? El uso de la procalcitonina. A ver, ¿pueden ver en pantalla? Disculpe. Bebé, sí. 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 Uso de procalcitonina. Sí. ¿Ya? Nuestro tema es el uso de la procalcitonina en decisiones terapéuticas en pacientes con infecciones respiratorias agudas. Bueno, solo para mencionar que la procalcitonina, perdón, es un péptido producido por las células endocrinas de la tiroides, específicamente las parafoliculares. Entonces, la procalcitonina, cuando se menciona a nivel de, como hipótesis, que este nivel de procalcitonina puede aumentar en ciertos procesos infecciosos. Entonces, se menciona que puede aumentar cuando es una infección de tipo bacteriana debido a las vías de inflamación involucradas, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, IL-1 y IL-6, y que mencionaron también que cuando es un virus, esta procalcitonina no tiende a elevarse, ¿no? Entonces, de ahí nace esta idea o hipótesis de decir que, bueno, podemos nosotros diferenciar una infección del tipo bacteriana de una viral por los niveles de procalcitonina, pero no es tanto así como se menciona, ¿no? Bueno, el primer estudio que hemos analizado es este de aquí, que es el efecto de una terapia antibiótica guiada por procalcitonina o sea, determinar la mortalidad en pacientes con infección respiratoria aguda. Esto se hace en base a que en el 2017 la FDA en Estados Unidos aprobó el uso de la procalcitonina como un marcador sérico que podía ayudar a los clínicos a poder determinar cuál sería mm, la mejor o sea, si es que dar un tratamiento antibiótico o no. Entonces, este metaanálisis se realizó para determinar la seguridad de hacer esto, ¿no? De si realmente es seguro usar la procalcitonina en pacientes que estén comprometidos. Y básicamente, este es el resumen que podemos ver aquí. Y la pregunta pico que podemos reconstruir es esta. En la P tenemos los pacientes que son con infecciones respiratorias agudas. La intervención en este estudio fue la antibiótico-terapia guiada por la calcitonina sérica en comparación con nosotros, ¿no? La comparación fue los pacientes con antibiótico-terapia guiados por la calcitonina versus el control, y la mortalidad perdón, y el outcome o resultados fue la mortalidad después de los 30 días. Estos son los criterios, o perdón, el número de pacientes que al inicio, el número de estudios que se tuvo al inicio, y con el tiempo se fueron reduciendo a solo 26, ¿no? De 990. Esto por distintos criterios de exclusión que utilizaron en este estudio, ¿no? Como pacientes pediátricos o estudios que no usaron a la procalcitonina o que no hubo mucha adherencia a esta. Esta es una revisión sistemática. Se usó un protocolo que se tiene en la librería, perdón, en la biblioteca de Cochrane. En este estudio se incluyeron pacientes que tenían ya el diagnóstico hecho, ¿no? Del tracto respiratorio alto y bajo. Se incluyeron pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada al ventilador, exacerbaciones de POC y bronquitis. Ah, Aquí me faltó escribir que se excluyeron los ensayos pediátricos, pero no mencionaba realmente por qué. En todos los estudios, perdón, los datos que obtuvieron de todos los metaanálisis, se encontró que la entidad más frecuente que se tenía era la neumonía adquirida por la comunidad con un 44 perdón, con un 44%. El estudio va mencionando y analizando todos los estudios, pero esto es importante de este estudio, que al final en realidad no se encontró una significancia, no se encontró una evidencia exacta para poder nosotros decir que la mortalidad variaba mucho entre los pacientes que recibían terapia antibiótica, perdón, terapia con antibióticos
con procalcitonina y los que no recibían. En realidad no hacía diferencia. Lo que sí, y asimismo con los pacientes, la estancia en UCI o si es que cuántos días se quedaban en el hospital. Lo que sí hizo diferencia en este estudio, que fue bastante significativo, es que eh, se reducieron los efectos secundarios de los antibióticos en estos pacientes. Efectos secundarios como estos, aunque mencioné esa tabla que estaba en el apéndice, como el dolor abdominal, diarrea, entre otros. Entonces, nosotros concluimos que este es un tipo de estudio de metaanálisis, que es un nivel de evidencia 1, pero el grado de recomendación es de nivel C. Bueno, este es el siguiente estudio, Ujú. que también eh, nace en base a la teoría anterior también, ¿no? O sea, de eso de la procalcitonina. Y esto lo que hizo fue que quería determinar si es que se puede realmente distinguir una neumonía tipo bacteriana de una eh, viral y si es que realmente necesita los antibióticos, ¿no? Bueno, el estudio es bastante redundante, pero al final, bueno, esta la pico. Los pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad fue la P, la intervención fueron los niveles de procalcitonina sárica, que también se tomaron en cuenta. La comparación fue la neumonía adquirida en la comunidad, ya sea bacterial o bacteriano viral, la sensibilidad y especificidad de la procalcitonina fueron los resultados. También aquí se mencionan los criterios de inclusión y al final solo quedaron con 12 estudios los cuales se analizaron. Este es un tipo de estudio de metaanálisis, es un nivel de evidencia 1 y es un grado de recomendación I porque al final, después de mencionar o analizar todos los estudios, se menciona que no hubo una buena evidencia para poder decir que se puede usar o no la procalcitonina para tomar decisiones, porque los niveles de procalcitonina usados en todos los estudios eran muy variados. El punto de corte que se usó en este estudio fue de 0,5 microgramos por litro, pero había estudios que usaban menores valores, otros que usaban mayores valores, y se terminó concluyendo de que a mayor sensibilidad de la procalcitonina había una menor especificidad y viceversa. Entonces, por eso le pusimos un grado de recomendación I también. Y Muy bueno, bien. Bueno, ¿algún comentario de parte de los demás participantes? ¿Nadie? Jorge, una consulta de mi parte. Los dos son metaanálisis, ¿verdad? sí, doctor. Sí. Sin embargo, dio la impresión de que el grado de recomendación es diferente para ustedes. Eh, sí, ¿Por qué motivo? ¿Podrías comentarnos eso? sí, en el primer estudio se mencionaba que no había diferencia, se comparaban los dos grupos en lo que es mortalidad y la diferencia entre ambos fue bueno, no nula, ¿no? Fue no fue significativa, fue de 1%, ¿no? Entonces se Ah, concluyó al ya. final que no había sentido hacer la recomendación de usar una terapia con procalcitonina porque no había mucha diferencia, ¿no? Solo con los efectos secundarios, que no era el Ahora, objetivo. claro, en la primera, entonces, a ver, según entiendo, se usa procalcitonina para determinar si se va a utilizar antibacterianos, ¿verdad? Sí, es ¿Cierto? como lo que se menciona, sí. Entonces, quienes tenían procalcitonina dentro de límites normales no los usaban. Con ellos fue que se comparó. O aquellos que Eh, se utilizaban sí, antibacterianos aquí, sin asociación de calcitonina. esa es una buena pregunta que también nos hicimos, doctor, porque el estudio a lo largo menciona que se usó un protocolo, un algoritmo basado en la procalcitonina para el tratamiento, pero en todo el estudio no se muestra cuál es, ¿no? Entonces, no se menciona qué se hizo, qué antibiótico se dio o cuál fue el nivel de procalcitonina en el primer estudio. No se Ya, menciona. claro, porque llama la atención. Si se basa, o sea, si usa procalcitonina para determinar que hay una infección bacteriana, porque para eso es lo que se recomienda, por lo que es mencionado, ¿no? La presencia de procalcitonina se asocia a una reacción inflamatoria generalmente debida a bacterias, ¿de acuerdo? O sea, no es que sea un producto bacteriano necesariamente. Entonces, mi pregunta es, si la procalcitonina ayudó a definir la necesidad o la conveniencia de usar antibacterianos, ¿no? Pero ¿con qué se comparó? Se comparó
estaban antibacterianos sin tener el dosaje de procalcitonina o quienes tenían calcitonina en niveles normales. ¿Cuál fue el Allá. punto de Sí. comparación? El control fue de los pacientes que se midió la procalcitonina y el control en que fue una terapia sin procalcitonina, o sea, ya por criterio Ya, clínico del médico tratante. ya. Con y sin. Entonces, ¿de qué Sí. manera la procalcitonina se asociaba a la menor frecuencia de efectos adversos? En relación a los antibióticos, o sea, se mencionaba que cuando era con procalcitonina se tenía una menor exposición a antibióticos, o sea, se administraba en menor medida, la estancia en el hospital era menor también, o sea, eran las teorías que manejaba, pero al final en los análisis no se demostró eso. Entonces, mm, Porque o sea, se entiendo, si una persona se sospecha que es sepsis y se debe procalcitonina normal, entonces no recibe antibacterianos, ¿verdad? Aquellos que sí la tienen elevada sí lo reciben, ¿sí? Ese es más o menos lo que entiendo. Entonces hubo un grupo en el cual no se tenía ese dato y solamente era criterio clínico o, bueno, otro hallazgo de laboratorio. Pero entonces, ¿en qué medida el dosaje se asocia a menores efectos adversos? Porque eso en realidad depende de qué fármaco se utiliza, ¿no? Es decir, si usamos fármacos seguros como los betalactámicos, de los primeros, por lo menos penicilina, cefalosporina, que son la posibilidad de efectos adversos es muy reducida. En cambio, cuando incrementamos a carbapenem, por ejemplo, o que sea aminoglucósidos, etcétera, obviamente ahí hay mayor efectos adversos, pero eso no necesariamente depende de la bacteria que se ataque o de la infección que se esté manejando, sino del fármaco propiamente dicho o de la comorbilidad que tenga el paciente, ¿no? Qué sé yo, justificar nefrotoxicidad más rápido. Entonces, eso no sé de qué manera depende de que se use o no procalcitonina, ¿no? O sea, porque es el hallazgo de este marcador sugiere usar antibióticos, no sugiere cuál en particular, ¿no? Entonces, no me queda muy claro cómo es la situación. Pero en todo caso, la conclusión de los dos estudios, ¿cómo la puedes resumir? bueno, mencionando el artículo anterior, realmente no menciona cuáles eran los antibióticos que se utilizan, en qué dosis o en quiénes, ¿no? Es muy Claro. general. Ok, para concluir, revisando estos papers y otros, también nosotros concluimos que realmente no se debe utilizar la procalcitonina para una decisión terapéutica, sino debe depender más del juicio clínico. Incluso la guía ATS del 2019 que menciona que la procalcitonina no debe usarse ni para estimar si es una bacteria o es un virus, o tampoco para otros usos, ¿no?, que se le dan para decidir la duración de la terapia antibiótica. Bueno. Bueno, a ver, eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque muchas veces se utiliza ese criterio, ¿no? Básicamente, más que para diferenciar si es virus o bacterias, es para básicamente si es una infección bacteriana que requiere antimicrobianos, ¿no? Antibacterianos, ¿no? Porque puede ser una infección viral también igualmente grave, ¿no? Y como decíamos también, a veces estamos en dolor de cabeza porque tenemos pacientes con fiebre, con diversos marcadores, que es leucocitosis, etcétera, en los cuales se sospecha, pero puede haber también diversas causas que sean más bien un proceso inflamatorio. Entonces, se utiliza procateolina para poder tomar la decisión, ¿no? Que sea definitivo, obviamente no lo es, ¿no? Es sugestivo de ello, ¿no? Entonces, bueno, como muchos marcadores, en realidad, como muchos marcadores, están sujetos a una variación en cuanto a pacientes y además, como dije, estamos hablando de, en general, tratamiento antibacteriano, ¿no? Si hubiera forma que nos diga si es una infección localizada, sistémica, de determinado grupo de bacterias, ¿no? De repente fuera más específico, pero en fin, cuando usamos los marcadores, como todos sabemos, ¿no? Los marcadores son predictivos y sirven como porque tienen una gran sensibilidad, aunque sean poco específicos. Entonces de eso se trata, ¿no? Si son muy sensibles, significa que si sale positivo, úsalo, ¿no?
usa antibacterianos para poder justamente evitar que haya. En cambio, decir, no, está alto, pero no, mejor no lo uso, no, no uso antibacterianos, no le hago caso al metaanálisis, entonces dependerá de cada caso, ¿no? Dependerá de si tenemos otros argumentos para considerar la sepsis. Como todos los marcadores, las pruebas de tamizaje, que en este caso eso es la procalcitonina, un tamizaje, ¿no? Entonces, tiene que individualizarse en cada caso, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algún comentario de parte del grupo? Muy interesante, de verdad, la propuesta, ¿no? Es un marcador sumamente utilizado, muy frecuente, ¿no? No se usa con la frecuencia que deberíamos a veces, pero en algunas oportunidades, créame que nos sirve mucho, ¿no? A veces, quizás les parezca extraño, pero hay momentos en los cuales en un paciente, por ejemplo, con fiebre o con complicaciones que podría justificar el uso de antibacterianos y nos queda la duda de cuál utilizar en realidad, ¿no? Es un detalle que tenemos siempre que considerar y nos ayuda muchísimo entonces. Un ratito, chicos, un minutito. A ver, vaya preparándose el grupo 15. Sara Manco, Reto Alvarado y Felipe Prada, por favor. Ya, chicos, a ver, disculpen la interrupción. A ver, era cortisol y sus efectos, ¿no? En salud física y mental, ¿verdad? Ah, se mantiene esto. A ver, vamos. Bueno, entonces, como ya mencionó el doctor, nuestro tema es cortisol y sus efectos. Entonces vamos a ver el primer artículo, por favor. El primer artículo se llama Reactividad del cortisol y salud mental en adultos expuestos a violencia temprana, y es una revisión sistemática, ¿no? Entonces, bueno, vemos la pregunta pico, que va a ser, ¿no?, los adultos expuestos a la violencia temprana. La I de la intervención va a ser la exposición al estrés y pues la reactividad del cortisol, ¿no? En la C, pues indirectamente, ¿no? Sí está comparando porque es una revisión sistemática, y pues para este artículo se utilizaron 16 artículos que cumplieron el criterio de inclusión de 231 aproximadamente. Y la O, pues es los resultados, ¿no?, que se obtuvieron respecto a la reactividad del cortisol y la salud mental. Entonces, en el análisis del título podemos ver que está comprensible, es preciso, pues en este caso indica el modelo de estudio, ¿no?, como ya mencioné, de la revisión sistemática. No tiene abreviaturas ni siglas, entonces pues este fue el análisis del título. Siguiente. Para el resumen, bueno, aquí vemos que sobrepasa, ¿no?, el límite de las 250 palabras, en este caso tiene 268, tiene 4 párrafos que prácticamente están demostrando las partes fundamentales, ¿no?, que sería el objetivo, los métodos, el resultado y las conclusiones. Ya más adelante se hablará específicamente de ellas. Y bueno, en el resumen, espera un momento, Renato. En el resumen vemos que sí tiene abreviaturas, ¿no?, pero estas ya están explicadas previamente. También presenta las palabras claves que, bueno, se recomiendan que sea de
de 3 a 5 y en este caso incluyen más y son palabras compuestas. Y bueno, esta sería la parte del resumen. Muy bien, continuando con la metodología, como se aclaró, eso es una revisión sistemática y en la revisión de este estudio se tomaron un total de 231 artículos y de esos 16, bueno, 16 cumplieron los criterios de inclusión y los resultados fueron analizados de manera cualitativa. Se utilizó los criterios Prisma. Algo que es para destacar es que el estudio sí nos muestra los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, de hecho, fueron estudios transversales o longitudinales con población clínica y no clínica. Aclaró, perdón, bueno, el sexo, obviamente. En este caso tenía que ser antes de los 16 años. Sin importar la duración o por así decirlo, porque en este caso o en este estudio estaban midiendo el cortisol en la saliva o la reactividad del cortisol en la saliva ante una prueba de estrés de laboratorio. Entonces, pues en ambos sexos lo hicieron. Algo para destacar es que, bueno, no sé, este estudio se trató, no sé si ya lo explicaron antes, este estudio se trató de la violencia o el maltrato que puede haber en la adolescencia o en la infancia y cómo se nota luego, se nota en la vida adulta que hay unos niveles de cortisol elevados, eso es lo que se está tratando de buscar. Y cómo el cortisol pues lleva el exceso a otras enfermedades inflamatorias y crónicas que generan pues una calidad de vida negativa. Entonces sí, en este caso se tomaron personas antes de los 16 que hayan tenido pues como un trauma o una violencia temprana. Se estableció pues eso. Y para garantizar como la calidad, solo se reportaron datos de población, de lugar, los comités éticos como que se reunieron también para este tipo de cosas y cómo controlar las variables de cuándo eran agredidos o no. En el lugar de trabajo, bueno, los criterios de inclusión tenían el lugar o la población escogida según lo que ellos miraron que era correcto. Continuemos con los resultados. Next. En cuanto a los resultados, pues este trabajo es un poco más organizado. Me parece que nos puede dar tablas o nos dio tablas organizadas. En el diagrama Prisma generan como unas tablitas donde ponen todos los criterios y empiezan a clasificar. Entonces esa clasificación dio muy buen orden para establecer cada uno de los artículos que se estudiaron en la revisión sistemática y poder generar como el orden. Entonces, bueno, yo sí quiero decir que es muy ordenado, se ofrece tablas, se identificaron que en esos artículos se cumplieron los criterios de inclusión, todos estaban en inglés. En total se incluyeron 1.707 personas o pacientes y de esos 1.246 fueron los que reportaron violencia y el resto fueron pues controles. Otros tipos, bueno, aquí otra cosa que como que se les salió del control fueron los tipos de violencia, porque entonces les tocó tipificar la violencia y me parecieron que como que con eso no contaban, porque ahora entonces habría violencia sexual, abuso emocional, abuso de drogas, perdón, o abuso físico o violencia física, abuso sexual, entonces eso ya complicó un poco el asunto, pero aún así en la tipificación de la violencia, este estudio ofrece resultados un poquito más claros que del estudio que ahorita vamos a obtener, a mirar, a revisar. Continúa. Bueno, podría decir entonces que si describe los resultados obtenidos, se describe en el mismo orden de los materiales. Este artículo es un poquito más ordenado. El texto para mí es comprensible aún sin ver los cuadros. De hecho, si leo solamente lo de los resultados, entiendo mucho mejor o orienta mucho mejor. Y sí creo que las tablas que ellos utilizaron facilitan la comprensión
y pues así resumen mucho más los resultados. Bueno, para el segundo artículo tenemos que el título es Estabilidad emocional y cortisol como factores diferenciadores de la fibromialgia. Entonces vemos que en el estudio pasado se requería más o sea, se enfoca más con lo de la salud mental, y pues en este ya lo compara, ¿no? O sea, no lo compara, sino ya está relacionado con una enfermedad en sí, como es la fibromialgia. Entonces aquí tenemos la pregunta pico, en la cual los pacientes pues no menciona la población, si es los que ya tienen alguna enfermedad emocional o otra de fondo. Fue muy inespecífico, ¿no? Por la I vamos a tener que es para las personas que no tienen estabilidad emocional y cortisol. La C no aplica. Y la O vamos a ver que no hay correlación significativa entre el control emocional y el cortisol. Entonces aquí vemos que el análisis del título es comprensible, es bien general, como podemos ver, no especifica la población tampoco. Pues es bien corto, ¿no? Como vemos. No tiene abreviaturas tampoco. Y pues es principalmente esto. Ahora, continuando con la parte del resumen, podemos ver que está dentro del límite de las palabras, ¿no? Tiene 233 en este caso. Contiene un solo párrafo y pues las partes fundamentales como es el objetivo, la introducción, las hipótesis y todo, pues no están bien, perdón, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones no están diferenciadas, ¿no? No se encuentran destacadas. Y en este artículo ellos no presentan esas partes así, sino lo presentan como introducción, hipótesis, método y resultados, y todo está mezclado, podemos decirlo, dentro del mismo párrafo. Sí presenta abreviaturas y pues algunas de ellas no han sido explicadas previamente y también presenta palabras claves. Ok, en este estudio se plantearon varias hipótesis. En este estudio se plantearon varias hipótesis y bueno, encontramos que son un grupo control y experimental y trataron de correlacionar dos factores, el tema de la fibromialgia o con los altos niveles de cortisol. Querían demostrar eso, entre otras cosas. Tomaron a un grupo de 35 mujeres, 18 con fibromialgia y otras con otras enfermedades libres, y querían comparar si las que tenían fibromialgia pues tenían evidentemente niveles de cortisol más elevados. Entonces, el artículo, a la hora de leer el artículo, no encontramos como ese orden de, del material o como el orden en el que empieza a desarrollarse, por así decirlo, no está tan claro. Eh, Aunque empieza aclarando la población, luego más adelante se ve como que mezclan otro tipo de personas porque empiezan a excluir según un test de personalidad y pues no hace tan claro por qué excluyen a otras o no. No mencionan el test de personalidad que están teniendo. Y no se sabe o no sé yo cómo logran recolectar la información, de dónde fueron estas mujeres o cuántos años de evolución tenía la enfermedad de unas con otras, de fibromialgia, o establecer el origen de la enfermedad. Lo que sí es cierto es que el objetivo de su estudio pues no se cumple, porque al final dicen que no tiene nada que ver los niveles de cortisol con el nivel de la fibromialgia y quizá fue porque ellos la midieron mal el cortisol como lo estaban midiendo. Entonces lo estaban midiendo nocturno, pero entonces dicen que tal vez eso pueda darse si lo miden diurno y pues no tiene sentido porque
El cortisol pues es una hormona que en la noche debería estar baja, pero obviamente si hay estrés está alta, pero no hay un informe como, como que no plantearon eso en la metodología o no tuvieron eso en cuenta, que si lo van a medir de noche, entonces cuidado porque no les puede dar un buen resultado. Ya luego dicen, bueno, no hay correlación, pero si lo medimos de día y de noche, tal vez podríamos encontrar ese resultado. Entonces es un estudio que parecía que iba a prometer mucho, pero no, realmente tiene sesgos. O como encontrar esa correlación entre fibromialgia y altos niveles de cortisol, parecía hacerlo, pero no. Continúa Felipe o Renato Next. Y en los resultados solo nos muestra esas dos gráficas y ya, no hay como una tabla que me resuma o me diga o agrupe los datos de una mejor manera. No me parece que puedan ser los gráficos más adecuados para esto. Eh, no logra ser claro con los resultados, es muy ambiguo, repite y repite mucho para decir que simplemente no hay correlación y que puede que sí o que pueda que no. Maneja un lenguaje muy ambiguo. Siguiente. O bueno, esto sí aclara un test que utiliza, la información de los resultados es muy general, no hay tablas que resuman la información y no se encuentra una correlación significativa. Es lo que se puede concluir de los resultados. Eh, para las conclusiones, ahora podemos ver que presenta un resumen de los principales resultados que se obtuvieron. A la vez, no discuten ninguna limitación del estudio. En este caso, creo que sí hubo sesgo, aquí creo que hay un error que le hemos puesto. Y sí discute las contraindicaciones que hay entre la hipótesis que se planteó y los resultados obtenidos. Y apunta que el estudio sea de gran interés y apoyado para otras investigaciones similares. Está resaltado de azul. Y eso sería todo. ¿Algún comentario de parte del resto del grupo? ¿Alguien? Un favor, ¿podrías proyectar el primero? El primero habla de, dice violencia temprana, ¿no? Según, primero no me quedaba claro de qué se trata. Según creo entender, se refiere a personas adultas que sufrieron algún tipo de violencia cuando eran adolescentes, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, creo que eso se refiere. Sí, doctor. Ya, y luego mide el cortisol cuando son adultos y trata de correlacionar esto con el antecedente de violencia, ¿cierto? Sí, doctor. Se Muy toman bien, personas mayores de 18 años que hayan tenido una exposición de violencia antes de los 16. Y lo que perfecto. hacen es como medir la exposición de la reactividad del cortisol en la saliva o en suero. Claro, claro, entiendo. Y bueno, entonces ellos obtienen que no hay una correlación, ¿verdad? O sí. Este estudio, particularmente el primero, sí. Y eso que es, pues me parece a mí que tiene más validez que el segundo, porque estos son 200, ¿cuántos casos? 231 artículos que analizan, Ujú, donde ujú. ellos dicen sí hay correlación y esto puede ser la base para estudiar luego las enfermedades desde esta óptica eh, psicológica que puedan luego repercutir en el cuerpo. Y el otro estudio de la fibromialgia dice que no. Claro, pero ¿cuál sería la aplicabilidad de saber que una persona efectivamente tiene niveles elevados de cortisol porque sufrió violencia en la adolescencia? Pues bueno, personalmente a mí este tema me apasiona mucho porque el tema de la reactividad del cortisol o los niveles del cortisol habla de una persona que está en un estado inflamatorio. Pero más allá, desde la psiquiatría y desde la parte que se está analizando este artículo, se habla que es una persona que debe generar un proceso mental o una gestión de emociones, porque así es como lo está describiendo,
para que pueda luego no generar enfermedades crónicas o enfermedades que se somaticen en el cuerpo. Claro, Entonces, lo que está diciendo es que la alza o la violencia que recibió una persona al no gestionarla por rabia, rencor, va a continuar con niveles de cortisol elevado, y este cortisol elevado va a generar como una inflamación, una intoxicación de cortisol. Y al estar tan elevado, va el sistema inmune, pues obviamente sabemos cuál es el resultado. Va a generar pues una debilidad del sistema inmune y va a presentar otro tipo de patologías, por ejemplo, esterilidad en la mujer, que se caiga el cabello, eh, algo inflamatorio a nivel gastrointestinal. Entonces, eso es lo que están diciendo de estas personas, por ejemplo, que tenían insomnio, los que habían sido abusados sexualmente, no podían dormir bien, no aplicaban bien en sus trabajos. Entonces, sí, para mí eso es lo práctico, que desde una emoción no gestionada o algo así, una persona puede enfermarse e incluso disminuir, si vamos a hablar de algo práctico, disminuir su desarrollo laboral, por ejemplo. ya. Sí, pero claro, me entiendo. Ves a una persona que tiene todas las manifestaciones que mencionas, perfecto. Detectas que tiene cortisol elevado, muy bien. Detectas el antecedente. Bueno, ¿cómo haces para reducir su nivel de cortisol o para resolver el asunto? ¿Y cómo haces para diferenciar que esta persona no tenga molestias, no tenga esas enfermedades por otro motivo que cause estrés, tensión, ansiedad, que también se asocia a incremento de colesterol, de cortisol, ¿no? Entonces, lo que digo es, está bien, se correlaciona, perfecto. Entonces, moraleja, hay que prevenir la violencia en adolescentes. Eso es indudable, ¿no? Pero me refiero, saber que alguien tiene aumento de cortisol siendo adulto, ¿no? ¿En qué nos ayuda saber que tuvo el antecedente? Si ya ocurrió, ¿no? Tenemos que hacer una terapia psicológica para enfrentar esa situación o de repente hurgar en su mente para tratar de afrontar esa situación o resolverlo, ¿no? Entonces, Esto, eso es lo que digo. ¿Cuál sería la aplicación de tener esa correlación, ese antecedente? en mi caso, pues, perdón, yo lo veo así, es humanización de la medicina, de alguna manera, porque pues tenemos que entender que estamos tratando a un ser integral y no es Por una supuesto. diabetes aislada o es algo así. De hecho, esto fue apoyado por un grupo de psiquiatría y es como también a lo que apunta. Voy a leer el grupo, es de México los que están, los que están diciendo eso. Y pues la conclusión de esto es como em, generar como, bueno, lo que decía el artículo, como un tratamiento y entender que, por ejemplo, detrás de esos, después de saber ese antecedente, puedo entender que va a haber este estrés postraumático, depresión como consecuencia de sufrir violencia temprana, Ujú. debido a la severidad, entonces pueden haber trastornos que están influyendo en el eje hipotálamo, hipófisis y pues el cortisol, estudiar la relación entre la reactividad del cortisol y el sexo, y la severidad y el Claro, tipo de la claro. violencia. Entonces creo que Perfecto. eso sí, sí, para mí es muy relevante y puede dar la explicación a que mucha población adulta tenga cierto tipo de enfermedades analizando el estilo de vida y sus orígenes. Por supuesto. Yo lo vería más bien desde el otro sentido, de saber que la violencia temprana origina problemas más a largo plazo, que se explican no solamente desde la Total. esfera mental, de tensión, de estrés, sino que también puede condicionar el desarrollo de enfermedades metabólicas debido a eso. Moraleja, tenemos que educar a la población, tenemos que entrenar a nuestros jóvenes, uno, hacerse respetar y dos, respetar a los menores que ellos, de tal manera que los adultos puedan evitar el maltrato. Mejor dicho, a toda costa, toda la población debe saber que el maltrato debe evitarse cualquiera sea la edad. Yo diría más de ese punto, ¿no? Como un factor, digamos, predictivo, ¿no? Preventivo, pero preventivo. Sabemos un caso de violencia, hay que tratar de resolverlo si es que es posible, o educarnos entre nosotros para decir, mire, señor, señora, si usted tiene un hijo y lo maltrata, podría estarle eh, induciendo a tener problemas de salud en el futuro, ¿no? Entonces,
A eso yo le vería de esa aplicación más bien para poder resaltar entonces la importancia que tiene el control, la eliminación y prevención de la violencia familiar, que es generalmente la que hablamos, ¿no? Muy Yo interesante, quisiera muy pensar, interesante. doctor, discúlpeme, que es una manera, lo que usted está planteando es una manera bien integral de afrontarlo, que no solamente es una persona que se va a sentir triste por un momento, sino que ese tipo de traumas pues va a generar lo que usted acaba de decir, enfermedades metabólicas y demás, Claro. y que le queda a los especialistas de esta área, como a los psiquiatras, pues Ujú. tener en cuenta que esto sí es un factor de riesgo para desórdenes psiquiátricos Por y, supuesto. y ayudar a la persona, tratarla. Claro, por eso es importante. Entonces, por eso decía, enfatizar mucho la detección precoz de la violencia, el manejo precoz, resolución de la misma, y por eso es importante la educación a la población en general, que cualquier tipo de violencia, especialmente, o mejor, cuanto más temprano ocurra en una persona, más repercusión va a tener en su salud física y mental, ¿no? Por eso decía, una vez que ya tienes la persona con, qué sé yo, con diabetes, con hipercortisolemia, y sabes que lo maltrataron, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, mejor dicho, cuando ya está, ya se derramó la leche, pues ya cómo lo corrijo. Mejor utilizar esta información como una forma de prevención, ¿no? ¿No? Para evitar que de a toda costa que la violencia se pueda presentar. Me parece muy interesante este trabajo, ¿no? Y el otro, bueno, habla de fibromialgia, que como todos sabemos, la fibromialgia es un problema diagnóstico, en realidad, que obedece a múltiples razones, ¿no? Entonces, es esperable entonces que el cortisol pueda o no tener asociaciones. Además, de alguna forma, el incremento de cortisol es más bien antiinflamatorio, tiene cierto efecto analgésico, entonces no necesariamente va a causar una enfermedad inflamatoria, ¿no? Pero la fibromialgia tiene una serie de componentes, es multifactorial, por ende, quizás por eso no se encuentra una correlación, porque tiene pues diversos aspectos, ¿no? Que no necesariamente le incluyen solamente por ejemplo, a un reumatólogo, ¿no? Que si los psiquiatras tienen que intervenir definitivamente en el manejo de fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Muy interesante, ¿ah? Muy interesante la situación. Y como dije, sería pues cuestión de, quizás, entre comillas, ¿no? Explotar esta información que se ha tenido, especialmente el primero, como una forma de promover la prevención, ¿no? Decirle a las familias que tenemos que resolver muchos problemas en base a prevención de la violencia, ¿no? Les cuento, perdónenme la anécdota. Justo acabamos de tener hospitalizada una jovencita, tiene 23 años, si mal no recuerdo, es diabética hace 4 años, 5 años, o sea, casi empezó una diabetes adolescente, sumamente ansiosa. A ingresar a hospitalizó muchas veces porque se queja de dolor, pero hasta del cabello, ¿no? Se consideró inclusive primero fibromialgia, luego se consideró una neuropatía diabética, ¿no? Pero finalmente es un trastorno ansioso depresivo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque ella incluso llega a solicitar que le pongan analgésicos diversos, ya es casi adicta a las benzodiazepinas, ¿no? Y muchas veces, hermano, porque llega, me duele todo el cuerpo, pues comenzamos a conversar con ella, que cómo está, que esto, el otro, y con una muy breve psicoterapia, ¿no? Guardando la distancia de lo que eso significa, por supuesto, conversando un momento, ella misma se va olvidando de sus dolores. Y cuando nos dimos cuenta que el problema podía ser en el entorno familiar, porque un día vino su papá a conversar respecto a la salud de su hija, ¿no? En una hospitalización anterior, porque este año ingresó 3 veces. Y lo reconocí que era un señor que estuvo hace más de un año, porque su esposa estuvo hospitalizada por una gastritis muy severa y con gran intolerancia, que la lesión gástrica no justificaba la intolerancia oral que tenía, sino vomitaba y vomitaba, ¿no? Entonces el señor llegó a querer, inclusive a un colega casi lo agredió físicamente porque lo acusaba de que no hacíamos nada por él, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando conversé con él y vino en ese tono, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué le están dejando? Mi hijo se vomita todo el tiempo, ¿no? Y él mismo decía, claro, como yo soy un analfabeto, me marginan, me tratan mal, me ignoran, y así, ¿no? O sea, él mismo digamos, se autocompadecía, ¿no? Entonces yo le dije, señor, yo ni siquiera sabía que usted era analfabeto. Usted me lo está diciendo, entonces no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho, ¿no?
Nadie. Yo lo estoy tratando con cortesía, estoy conversando con usted, le estoy explicando, no sé por qué se pone usted en ese plan. Resulta, pues, que efectivamente el padre de la familia era un tipo muy agresivo, ¿no? Y eso generaba que la esposa vomitara todo el tiempo como una forma de permanecer hospitalizada. Bueno, finalmente se fue, ¿no? Y ahora viene su hija con algo parecido, dolores hasta en el cabello, ¿no? También. Y cuando conversábamos uno con ella, se ponía a reír y se olvidaba el dolor, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? El ejemplo de este señor, por ejemplo, esa familia disfuncional, es un ejemplo fundamental de lo que estás mencionando, cómo la violencia dentro del hogar, ¿no? Originó tantos conflictos, ¿no? Que incluso lleva a eh, problemas orgánicos, ¿no? Y una jovencita tan temprana que desarrolla diabetes, ¿no? Y tiene una evolución relativamente mala de la enfermedad, con un pronóstico de vida malo realmente, y su esposa que también tiene ese problema, ¿no? Entonces, es un ejemplo de los estragos que puede dejar la violencia familiar, ¿no? Muy bien, gracias. Muy interesantes esos trabajos, de verdad. A ver, nos faltaba, creo que es el último, el grupo de Patrick Villarreal, Jorge Lara, Brian Sima y Eric Tito. ¿Están por ahí? Sí, doctor, sí estamos. Vamos, adelante. Ustedes iban a hacer infecciones bacterianas asociadas a COVID. ¿Mantienen eso? Eh, sí. A ver, vamos. ¿Lo puedes hacer más grande, Lara, por favor? Sigue en ventana chiquito. Así. Amplíala, amplíala. Eso. Ya, bueno, vamos a empezar, ¿no? Nuestro artículo, bueno, nuestro tema es coinfecciones en personas con COVID-19, ¿no? Un metaanálisis y una revisión sistemática. Bueno, empezando con el pico, tenemos que la P son las personas con COVID, no presenta I y no presenta C. Y la O evalúa la carga de coinfecciones en pacientes con infección confirmada por COVID-19. Siguiente, por favor. Ya, el resumen podemos ver que cumple con el límite de 250 palabras. Bueno, contiene 132. Sintetiza las 4 partes fundamentales del artículo. El contenido se identifica bien. No es solo de un párrafo. Están incluidas las palabras claves. No se indica cómo se evalúa el sesgo. Podemos ver el resumen y las 3 palabras claves que son precisas, claras y concretas, y también determinan la visibilidad. Siguiente, por favor. Ya, aquí vemos la metodología, responde el qué y el cómo. Bueno, hizo una búsqueda de datos en las bases, bases de datos de Medline, en bases Sinal y Central, del 1 de enero del 2020 hasta el 17 de abril de 2020, sin restricción de lenguaje. También describe la población, que nos dice que son pacientes de todas las edades y de todos los entornos, principalmente aquellos que tengan una coinfección bacteriana o viral. Tiene una estrategia para la recolección de información, que es que recolecta de bases de datos, evaluando sesgo usando una modificación de Newcastle-Ottawa, de la escala de Newcastle-Ottawa. Para el análisis de datos, se utilizó una estratificación de pacientes que estaban hospitalizados en UCI y no UCI, con los datos laboratoriales de cada paciente. Y para el análisis estadístico se utilizó el software Stata 16.0. Siguiente, por favor. Ya, los resultados describe, bueno, el artículo logra describir todos los resultados obtenidos, utiliza cuadros y tablas para resumir y resaltar lo relevante. El texto es comprensible aún sin ver las figuras y cuadros, muestra una descripción objetiva de datos obtenidos. En la siguiente lámina, por favor, se va a ver lo que son unos gráficos, ¿no? Donde nos demuestra es el porcentaje
la proporción de las infecciones bacterianas en el primer párrafo, no en el párrafo de arriba, de que son bacterianas con COVID, y en el de abajo se logra ver las virales con COVID, el porcentaje de coinfección. Ya, la siguiente, por favor. Ya, esta es la discusión. En la discusión se interpreta los resultados con coherencia y sin contradicción. Se analiza comparativamente los resultados propios con los de otros autores y logra evitar la redundancia de resultados ya descritos anteriormente. Y la última, por favor. Bueno, y esta es más parte de la discusión. Y eso sería todo. Solo tiene un artículo. Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Podría proyectar nuevamente el título? Es una pequeña consulta al respecto. ¿Cuál es a ver, cómo resumirían ustedes en pocas palabras el contenido del artículo? A ver. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, hice una pregunta. ¿Cómo resumirían el contenido del artículo brevemente? Bueno, más que nada este artículo lo que nos presenta, ¿no? Es un metaanálisis, ¿no? De las infecciones, ¿no? Tanto de patógenos bacterianos con patógenos virales, que hay sobre, ¿no? ¿Verdad? Lo que es la infección del COVID-19, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la conclusión más importante? ¿O qué concluye? Ya, la conclusión del artículo es que, bueno, que encuentran que la proporción de infecciones bacterianas con el COVID es muchísimo menor de lo que ha sido en previas pandemias, ¿no? Según lo que ellos han investigado, ¿no? Con un poco de evidencia que el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Piógenes tienen un mayor rol, ¿no? En todo esto de lo que es la coinfección con el virus. Ya. ¿Se refiere a todo tipo de infecciones solo respiratorias, a neumonía o infecciones de otras localizaciones también? Solo respiratorias, doctor. Ya, entonces por eso incluye desde rinitis hasta neumonía. Sí, doctor. Ya. ¿Y cómo se hizo el diagnóstico de las infecciones virales? ¿Menciona algo? ¿O han visto cómo se confirman las infecciones virales? Si no lo menciona, No, doctor, más que nada mencionó lo que es las infecciones bacterianas, o sea, se enfocaron muchísimo más en saber, ¿no? La coinfección con COVID y bacterias que con COVID y virus. Claro, porque a eso voy. Sí, es mucho más fácil hacer diagnóstico de una infección bacteriana que de una infección viral en la práctica. Generalmente las infecciones virales, digamos, se asumen, ¿verdad? Solo en algunas condiciones se buscan específicamente. Entonces, mi duda está en ese sentido. Si es que no describe claramente cómo se hizo el diagnóstico de infecciones, de las coinfecciones virales, entonces cómo saben que lo fueron realmente. Salvo que el protocolo de atención
de esos pacientes haya incluido no solamente la serología o la búsqueda de COVID en hisopado, la prueba que haya sido, y también de otros virus, ¿no? Lo cual no necesariamente es realizado en todos los establecimientos, ¿no? Y de la misma forma que se haya buscado gérmenes de bacterias. Uno. Segundo, ¿en qué medida se asocia esto a la concepción en las primeras etapas de la infección y en la etapa avanzada? ¿Qué diferencia hay entre la etapa o los pacientes que permanecen en su hogar con los que lleguen a hospitalizarse? ¿No? Entonces, no sé si se discute esos detalles porque eso podría ser una diferencia importante. Aquella persona que permanece en su hogar, ¿cómo saben que tiene otra infección viral? ¿No? Y ahora, y lo mismo, ¿cómo sabemos que el que llega a un hospital, ¿no? Ya tiene varios días que no haya tenido además una coinfección viral al principio y luego llega al hospital con una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, habría que revisar obviamente la metodología que se haya presentado, ¿no? ¿Cómo está escrito? Porque obviamente lo hacemos muy brevemente, ¿no? Yo les sugeriría que revisen esa situación porque es un detalle importante, ¿no? Estamos, como dije varias veces, seguimos aprendiendo sobre COVID, pero ya más o menos vemos que las infecciones respiratorias agudas, probablemente de origen viral, ¿no? Generalmente semejan pues rinitis, rinofaringitis y se dan en los primeros días. Muchas veces la coinfección se asume que desaparece y el COVID se continúa y se complica luego con neumonías virales o bacterianas. Entonces, por eso decía, dependería del tiempo en que se hace el diagnóstico del paciente y el tiempo en que se le hace la evaluación, ¿no? Salvo que se haya entrado un protocolo que se haga búsqueda de diversos gérmenes desde el primer día de infección hasta el momento del alto fallecimiento, ¿no? Pero al ser un metaanálisis, entonces tendrían que haberse puesto de acuerdo un estudio multicéntrico para hacer eso en diversos establecimientos. Entonces, por eso digo, ¿en qué medida se ha determinado eso? Porque para que digan que la mayoría son infecciones virales, no basta con solamente suponerlo, ¿no? Para poder dar esa afirmación casi contundente y definitiva, ¿no? De que son más frecuentes las virales. Entonces, sería importante esa situación. Y como por eso me preocupaba porque cuando ustedes en la segunda pico dicen, pues, pero son personas con COVID, la intervención sería eso, ¿no? La evaluación de la evolución de pacientes y la determinación de las coinfecciones virales o bacterianas, si es que se ha realizado, pero ustedes lo dejaron en blanco, ¿no? Ahora, claro, en cuanto a lo que dice el título, ¿no? Coinfección, ya, listo. Y la comparación entonces tendría que ver esa situación también, ¿no? Una y otra. Claro, quizás no está expresado claramente en el título, pero es importante que tengamos claro eso. ¿Recuerdan en qué periodo fueron publicados los artículos que son los que se analizan? No, no, doctor, no. Pero lo han revisado. Dirán por algún lado más o menos de cuándo son. O de dónde más que nada. Bueno, Ah, sí, bueno, de doc- dónde no, más que nada son de China, ¿no? Los artículos, bueno, los pacientes que ellos han Ya, pues, ujú, sacado, ¿no? Los datos. ya. O sea, la población es generalmente china. Ya, entonces probablemente ellos tenían un protocolo para determinarlo. Por eso decía, también es importante evaluar eso, ¿no? Como ustedes saben, a lo largo del tiempo vamos incrementando el conocimiento. Entonces, puede que lo que hayamos visto al principio no sea necesariamente igual que lo que vemos ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de nuevas cepas, ¿no? Que algunas predisponen a infecciones más severas también de virus respiratorios o de enfermedades respiratorias generalmente leves o tolerables, ¿no? Entonces, por eso es importante saber la fecha para saber si refiere a la cepa inicial que empezó la pandemia o si fuera hecho, qué sé yo, en el último semestre, entonces ya estamos hablando de 4 o 5 cepas más que circulan en diversos países, que obviamente tienen una diferencia de virulencia importante, ¿no? Entonces, hay que considerar esos detalles. Como te dije, ahí me gustaría revisar lo que te comento, ¿no? Al principio, si una persona tiene infección COVID-19, es que es, digamos, de manejo domiciliario, de acuerdo que no requiere hospitalización, pero si a veces se atiende o sigue las recomendaciones da que se dan generalmente, porque es en casa, reposo, hidratación, antipiréticos,
Entonces, ¿cómo sabemos qué infección tuvo esa persona si no llega al establecimiento de salud? ¿No? Salvo, repito, que se trate de un protocolo para hacer búsqueda y seguimiento de todos los pacientes posibles, ¿no? Entonces, ese puede ser un detalle importante que hay que considerar, ¿no? Que se está manejando básicamente personas que llegan al hospital y generalmente los que llegan al hospital son los que hacen neumonía, ¿verdad? Los que hacen rinofaringitis, bueno, de repente en el hospital, pero tienen que quedarse ingresados, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar ese detalle que no me parece que a ustedes les quede muy claro tampoco, ¿no? Y ustedes son los que lo han revisado, ¿no? Porque eso pues es un sesgo importante, ¿no? Afirmar que la coinfección, personas con COVID-19 que hacen neumonía, por ende llegan al hospital, ¿no? Ahí sí ya complementaríamos más el asunto, ¿no? Pero si solo coinfección con COVID-19, entonces habría que ver cuánto de población queda fuera del estudio, básicamente porque no justifica hacerle más estudios de intervención. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué experiencia, qué otra, qué otra evaluación tienen ustedes al respecto? Porque esto también habrá, eh, eso también habrá abre refuerza, digamos, si es que dependiendo de la población en que se maneje, refuerza la recomendación que se ha hecho muchas veces de no requerir manejo antibacteriano. Creo que en algún momento les comentaba, yo he visto recetas de pacientes manejados en casa, ¿sí? De colegas que les prescriben acitromicina, levofloxacina y ceftriaxona simultáneamente a pacientes que tienen 2 o 3 días de evolución y en quienes, bueno, cuando me preguntaban, doctor, ¿qué hago? Y yo decía, suspéndalo. Y lo suspendían, o si no lo utilizaban y el paciente mejoraba. Iba tranquilo, ¿no? Algunos se complicaban, bueno, recién después de unos días para ir al hospital, pero a varios pacientes les he dicho simplemente, no usen eso, déjenlo. Y tenían una muy buena evolución. ¿Sí? Entonces, moraleja, no es necesario usar antibacterianos desde el inicio. No hay ninguna justificación. O muchas personas me dicen, doctor, me duele la garganta, estoy con tos, fiebre. No, malestar tampoco, disnea tampoco. No poder tomar la citromicina. Ya la población, discúlpenme, aprendió de manera inadecuada, pero es una mala costumbre, ¿no? Entonces, porque eso se promueve al hacer el uso indiscriminado, ¿no? Bueno, entonces, este estudio, si pudiéramos salvar las observaciones que les comento, podría permitirnos tener esa conclusión, ¿no? Que no se necesita antibacterianos, por lo menos de inicio, ¿no? ¿No? Y bueno, solo cuando sea necesario más adelante, ¿no? Muy bien, chicos, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta que tengan? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas. Doctor, ¿me escucha? Doctor, una consulta. ¿Hay posibilidad de que mi grupo, el 4, pueda presentar un artículo o dos, ya que sentimos que la vez pasada lo hicimos mal y queremos saber si hemos mejorado, ¿no? Presentando este análisis de uno o dos artículos. No sé si sea posible. Grupo 4. Así es. Pero está en dengue, ¿no? Sí. Sobre dengue hicieron ustedes, ¿no? Sí. ¿Y por qué tendría que darles otra oportunidad si ya lo hicieron antes y ya aprendieron cómo hacerlo? Lo que es que aprendan, ¿no? Sí, justamente queríamos presentar justamente para saber si es que pues hemos mejorado presentando, porque Ya, aparte solo ya, presentamos un artículo y bueno, tenemos dos. ya. Presenten uno, por favor. A todos les he dicho por lo menos dos. Ya, si presentaron uno, presenten el segundo ahora, por favor. Ya el segundo. Ok, doctora, ahí presentamos.
Bien, buenas tardes, doctor. El segundo, sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Bien. El segundo artículo de mi grupo lleva como título Dengue y COVID, epidemias superpuestas, un análisis desde Colombia. Siguiente. Bien. Siguiente para ver las características del título, por favor. Bien. De acuerdo a las características del título, con respecto a la pregunta pico, pues tenemos población a pacientes infectados con dengue y o COVID-19 en Colombia, ¿no? En la intervención, pues los datos fueron sacados del Sistema Público de Vigilancias Epidemiológicas en línea, pero este dato no lo encontramos en el título, sino ya lo encontramos en el resumen. La C pues no especifica el artículo, y con respecto a la O, resultados, menciona que del 1 de enero al 16 de mayo la tasa de contagios de dengue fue de 52.679, siendo mayor a la de contagios por COVID-19 en Colombia. No, vamos hacia el resumen, por favor, para explicar más o menos de qué trata este artículo. Y bueno, los autores de este artículo mencionan que estaban un tanto preocupados, ya que Colombia también es zona endémica para el dengue, y pues con la aproximación del COVID estaban más que todo interesados en ver si es que estas epidemias se pueden superponer, ¿no? Como contagiarse tanto una paciente de dengue y COVID, y ver si es que hay algunas comorbilidades o pacientes que están un poco más afectados por estas, y pues llegaron a las conclusiones de que probablemente sí haya pacientes que estén coinfectados, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante. Y bueno, respecto a las características del resumen, contiene 184 palabras. Un párrafo sí especifica las cuatro partes del resumen, y sí contiene las palabras clave. Siguiente. De acuerdo a la metodología, en lo que es las 5 áreas de la metodología, ¿no? En diseño encontramos que es un estudio ecológico observacional, ya que este artículo fue basado en otros estudios, ¿no? Como en la población, que se obtuvieron los datos a través de un sistema público de vigilancia en línea. El entorno pues se realizó en Colombia a nivel tanto distrital como departamental, y las intervenciones que se realizaron para llegar al diagnóstico de dengue y COVID se hizo a través de una prueba de polimerasa con transcripción inversa. Siguiente. Bien, en los resultados, aquí nos menciona específicamente los datos que se obtuvieron, tanto de los contagios por dengue y de los contagios por COVID. Nos menciona precisamente que en estos últimos 5 años había un alza de la epidemia del dengue, entonces había mayor contagio. Pero ¿qué pasaba cuando llegó la epidemia por la pandemia, ¿no? Por la COVID-19? Querían saber si había una superposición, ¿no? De estas dos epidemias. Pero hasta ese momento que se hizo el estudio, que fueron solo como 20 semanas, la tasa de contagios del dengue fue mayor que la de contagios de COVID. Y ellos lo explican también con unas tablas que nos muestran en el artículo, que los podemos ver aquí. En la primera está más específica de cómo era antes. Ese es del año 2015, en los últimos 5 años nos menciona. Entonces, cómo era la infección, los contagios por dengue, que eran muy elevados.
Pero ¿qué pasa? En esas primeras 20 semanas del 2020, el contagio por COVID no superó los contagios que habían por dengue. Sin embargo, también nos muestra aquí otra tabla que son los contagios por regiones y por departamentos de Colombia, ¿no? Porque este estudio netamente fue de Colombia. Entonces nos menciona también que... Perdóname, disculpa que te interrumpa. ¿A qué tabla te refieres? Yo veo solamente gráficos. Perdón, el gráfico A. En el gráfico A Ya. Vemos que la línea de color verde son los contagios que hubo en los últimos 5 años del dengue. ¿Ya? Y aquí solo, esto nos menciona por años. Entonces, el 2020, los contagios por COVID no superaron los contagios por dengue que había hasta ese momento. Entonces, ellos que estaban analizando esto, eso justo lo que querían ver. Sin embargo, también nos presentaron aquí otros gráficos en los cuales están descritos como semanalmente, los contagios semanalmente, esto es de dengue. Casi todos los gráficos que nos muestran aquí es relacionado al dengue y COVID, ¿no? Entonces, este es de dengue prácticamente en los últimos 5 años, todos los contagios semanales. Y también en los resultados nos especifica aquí que, sí, por más que los contagios por COVID hayan sido menor a nivel nacional, en algunos departamentos los contagios por COVID superaron a los contagios del dengue, y eso podría ser debido al tiempo, ¿no? Al tiempo en el que en esos departamentos no había tantas infecciones por dengue. Entonces, en algunos departamentos superaron los contagios por COVID. Y en los resultados, pues podemos ver solo esto es lo que nos mencionó en este artículo. En la discusión nos describe también lo que ellos querían hallar desde un principio y qué es lo que obtuvieron, ¿no? Finalmente. Y ellos mencionan que uno puede ser que hubo una disminución estacional coincidente de los reportes del dengue con una pendiente creciente de casos de COVID, lo que mencionaba hace un momento. O sea, en algunos departamentos la disminución estacional del dengue era disminuida, por eso es que los contagios por COVID superó. Y había otra hipótesis que mencionaba que también pudo haber una interferencia viral donde, como los dos son contagios por virus, entonces un virus va a bloquear la entrada de otro virus. Entonces, esto, en esta discusión, prácticamente plantean estas hipótesis de lo que podría pasar después. También nos menciona que hasta ese momento no se había encontrado estudios, ¿no?, que se había publicado, porque esas fueron en los primeros meses del 2020, con la superposición de las enfermedades, pero que sí podría pasar, que no descartaba este caso. Y creo que este es el artículo que presentaron mis compañeras también en semanas pasadas, que sí hubo una superposición posteriormente, o sea, a la actualidad. En la discusión también encontramos que, bueno, no hacen análisis comparativos de los resultados, porque solamente como fue hecho por primera vez, como antes no se había hecho en Colombia, pues no hay este análisis, pero sí comparan netamente el COVID, los contagios por COVID y los contagios por dengue. Y tampoco hacen comparación con otras literaturas previas, ¿no? Porque no había. Bueno, también lo comparan. Y este artículo no solo queda en discusión, no tiene conclusiones finalmente, así que esto no podemos ver en este artículo. Y al final nosotros quisimos ver con la declaración de Stroff, que como es un artículo observacional, porque ellos no intervinieron en ningún momento, pues vimos que sí cumplía con algunos de estos ítems que nos menciona aquí, y creemos que es de nivel de evidencia del estudio de corte transversal, porque netamente se aplicó los resultados de una sola vez, ¿no?, en un tiempo determinado, pero solo se recogió los resultados una sola vez. Y esto es todo. Muy bien.
Una consulta, a ver, Ujú. ¿de cuándo cuándo comenzó la detección de casos de COVID-19 en Colombia? Bueno, este artículo tomó los datos de las 5 primeras semanas del 2020, del 1 de enero al 16 de mayo. De las 20 primeras semanas, perdón. Ah, perdón, sí, Claro, 20 primeras semanas. esa no ha sido mi pregunta. ¿Cuándo comenzó la detección de casos de COVID-19 en Colombia? Bueno, el artículo como tal no lo menciona. Y exactamente, pues no sé si uno de mis compañeros sabe exactamente en Colombia el primer caso reportado. Yo no lo tengo. No, Pero, yo también tengo el dato de la cuarentena, pero eh, del primer reporte de caso, pues pero no escuché muy bien. ¿Cuándo dijiste? Aló. Que el no. artículo como tal no lo menciona, No, pero pero, perdón, al margen de que los artículos mencionen, ¿ustedes han averiguado cuándo comenzó cuándo se detectó el primer caso en Colombia? Por ejemplo, aquí en el Perú, si mal no No, recuerdo, doctor. fue el 8 o 9 de marzo Doctor, del si no 2020 y que se detectó el primer caso. La cuarentena empezó más o menos una semana después. Entonces, por eso pregunto, cuándo se detectó el primer caso colombiano? doctor, si no me equivoco, fue el 6 de marzo. Marzo, perfecto. Entonces, ahí parte creo yo, algunas observaciones al artículo, ¿no? Primero que compara dos infecciones que tienen mecanismos de transmisión diferentes. Uno es a través de una transmisión vectorial y el otro es por contacto directo. Uno. Segundo, compara una infección que es endémica, que se presenta periódicamente, que ya tiene, digamos, un comportamiento estacional conocido, y otra que recién está empezando. Luego, compara un periodo de 20 semanas, ¿no? Para ambas infecciones, cuando la segunda, el COVID-19, empieza casi a la mitad de ese periodo, comienza a reportarse. Entonces, no entiendo por qué parten de la premisa de esperar que el COVID-19 supere el nivel de dengue, cuando además, al establecerse el COVID-19, se establece una cuarentena, ¿no? O una restricción, por lo menos en el tránsito. Entonces, sabemos muy bien que el dengue se transmite principalmente por las migraciones, por las actividades laborales, que hace que las personas se expongan a las zonas donde radica o donde circula el virus. Dengue, me refiero. Entonces, no veo por qué partían de pensar que el COVID-19 iba a superar en ese periodo, cuando al contrario, el COVID parte con una desventaja, primero porque ya tiene siquiera ya, todo enero, febrero y parte de marzo, son mucho, casi 10 semanas de desventaja, prácticamente la mitad del periodo. Y segundo, está recién en incremento. Tercero, se basan en el uso de, creo, PCR, ¿verdad? Cuando sabemos muchísimo que el diagnóstico solo basado en laboratorio significa una subestimación de la magnitud del problema. Hoy sabemos que muchos pacientes han sido COVID y no han tenido síntomas o no han sido evaluados, ¿no? Porque el PCR se comenzó a aplicar en diversos momentos. Entonces, yo veo varios sesgos ahí, varios sesgos que permiten, primero, como dije, ¿por qué comparar dos infecciones que tienen mecanismos de transmisión diferentes? ¿Por qué partir de la premisa de que hubo cierta interferencia entre los virus y por ende hubo una caída del dengue? Lógico, si hay cuarentena y la gente no se expone, es lógico que el dengue disminuya, ¿no? Creo que en todos los países donde había dengue o enfermedades taxínicas en general, estas han disminuido su prevalencia porque la gente no se movía de sus casas. Entonces, ¿por qué atribuir una reducción del dengue a una correlación de interacción viral? Sinceramente no le veo sustento, ¿no? Más aún en los primeros semanas de la presencia, ¿no? Si hubiera visto que, por ejemplo,
había coinfección y un grupo de personas iba mejor o peor evolución de una o de la otra enfermedad, ¿no? Podría entonces tratar de correlacionar si es que la coinfección genera una mayor o menor mortalidad, ¿no? Si hay una diferencia en la historia natural. Pero partiendo solamente de datos epidemiológicos, como digo, no me parece que la conclusión sea válida fundamentalmente porque lo que le menciono, ¿no? O sea, el COVID no tendría por qué ser más frecuente que el dengue, primero porque parte de la mitad del periodo, ¿no? Mira que el dengue ya tiene una cobertura. Segundo, el diagnóstico laboratorial definitivamente subestima la frecuencia de la infección y al principio lo era mucho más, ¿no? Y tercero, una medida utilizada para controlar el COVID-19, que lastimosamente en muchos países no se cumplió del todo, sí servía para reducir la exposición al dengue. Entonces, la caída del dengue sí se justifica y se explica, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué partir o por qué concluir que se debe a una interacción entre los dos virus? Sinceramente no me queda claro, ¿no? No me, o sea, Sí, no me convence esa conclusión. nosotros también vimos que habían estos sesgos que usted está mencionando y también porque no, como sabemos también en la actualidad, no todos se han reportado que han tenido COVID o los casos de COVID, no todos los casos han sido reportados. Entonces creo que también en esta muestra tomada por vía internet tampoco ha sido segura, entonces también habría un sesgo más ahí. Y finalmente en su discusión ellos mencionaban que prácticamente era para que el personal de salud esté preparado teniendo estas dos epidemias para que haya mayor camas UCI y personal de salud principalmente, porque se veía un aumento en tanto el COVID-19, pero también no quitaban que haya un incremento de dengue. Era lo último que mencionaba ese Claro. artículo. Perdón, ¿el dengue también está en rango epidémico en este momento? ¿O lo estuvo cuando se hizo ese estudio? No, yo entendí que es endémico en Colombia y no me pareció entender que estaban hablando de una epidemia. Ah, sí, es endémico en Colombia, sí, disculpa. Ya, porque dijiste estas dos epidemias. Es Sí, solo una, es solo una, ¿cierto? sí, el dengue Bueno, es. bueno, como le dije, habría que leerlo en detalle quizás, pero por la forma como lo han explicado, bueno, no le veo sustento a las conclusiones, a siquiera plantear la posibilidad de una interacción viral, ¿no? ¿Puede darse? Por supuesto que puede darse, ¿no? Sabemos que hay coinfecciones que son peores que cada una de las infecciones solas, ¿no? Sabemos bien, ¿no? Pero que en base a datos epidemiológicos estimar que esto sea así, no me parece, ¿no? En fin, bueno, eh, gracias por la presentación. A ver, me parece que ya habíamos completado con todos los grupos, ¿no? ¿Sí? Sí, ya están todos, ¿ya? Bueno, entonces, espero que haya sido satisfactorio el ejercicio, ¿no? Los invito a que sigan intentándolo en otras oportunidades también, con diversos artículos, hacer, como les dije, quien tenga la afición por hacer revisiones sistemáticas, revisión bibliográfica, que ahora ya es casi obligatorio hacerlo, pero quien quiera, por ejemplo, hacer publicaciones y todo ello, les va a ser muy útil hacer una revisión así breve, concisa, ¿no? Para poder tener rápidamente información, ¿no? Como les decía, yo hubiera querido que cuando estaba en la universidad me enseñaran algo de esto, ¿no? Yo lo fui aprendiendo de tumbo en tumbo con el paso del tiempo, ¿no? Eh, la lectura crítica, hasta donde yo sé, no es una asignatura que sea en todas las facultades, ¿no? Me agrada esa opción aquí. Y eso promueve pues que tengan también una mayor interés y mayor facilidad para redactar alguna publicación. Eso es importante. Entonces, bueno, chicos, esto creo que ha sido todo con ustedes, por lo menos por este semestre. Dios mediante, espero que podamos encontrarnos en algún momento futuro, ¿no? Los felicito porque han hecho trabajos muy interesantes. Unos mejores que otros, sí, por supuesto, pero todos han hecho un esfuerzo importante y que más que por la calificación, espero que haya sido del agrado de cada uno, ¿no?
Entonces, no me queda más que despedirme por ahora de ustedes. Espero que podamos encontrarnos nuevamente y Dios mediante poder apoyarlos en lo que esté a mi alcance, ¿no? Déjenme procesar las notas y todo ello para poder avisarles a través de su delegado cuando las pondremos en el portal para que las puedan revisar. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Encantado de haber trabajado con ustedes y espero que todo vaya bien. Entonces, cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc.